Buenas tardes, hermanos. Es un gusto volver a vernos y tener nuestro culto familiar este domingo 30 de agosto del 2020. Vamos a iniciar nuestro culto con un preludio y este preludio va a estar a cargo de nuestro hermano Pimentel. Vamos a cantar con un himno, el himno 679, a Dios den gracia a los pueblos. Y el pueblo de Dios está agradecido, gracias a Dios, porque Él es el que nos sostiene y nos fortalece. Y debemos darle toda la alabanza y honra y gloria como pueblo de Dios y como familias. Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro entre nosotros, conozca la tierra tus caminos, las naciones tu salvación. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, con rectitud riges los pueblos y gobiernas las naciones de la tierra. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y que le teman los confines todos de la tierra. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Sigamos alabando, adorando a nuestro Dios con el himno 598, mirad cuál amor. Es un precioso himno en donde siempre el amor de Dios permanece para siempre y nos ha dado el Padre a través del Hijo ese amor tan grande, y con gozo y gratitud cantemos con alegría. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de nuestro Dios.
Continuando con nuestro culto, hermanos, vamos a tener el llamamiento a la adoración en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 25, versículos del 1 al 12. Y vamos a leerlo todos de pie, con reverencia. Vamos a deleitarnos en lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice así: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso. En su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco. Así humillarás al orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Y extenderá su mano por el medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de sus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Amén. Continuando con nuestro orden de culto, vamos a tener la oración de invocación. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y oremos invocando el nombre de nuestro Dios. Padre Celestial, en esta tarde-noche, te agradecemos porque nos permites estar unidos, Señor, aunque no estamos juntos físicamente, pero a través de todos estos medios que has dado, Señor, queremos como pueblo de Dios, como familias, glorificar tu nombre. Invocamos tu presencia, Padre, que estamos cada uno de nosotros en nuestros hogares, pidiendo que estés con nosotros. Y así lo has prometido, Padre, porque nos estamos congregando en el nombre del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque nos has dado esa gran promesa, y Señor Jesús, porque nos has dejado el Consolador, que nos alienta también por tu palabra. Recibe la adoración, Padre, que en esta tarde la alabanza te damos como pueblo y como familias. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Vamos a seguir adorando y alabando a nuestro Dios, pidiéndole a Dios que sea nuestra visión con el himno número 357. Sé tú mi visión.
Siguiendo nuestro orden de culto, hermanos, vamos a cantar el himno número 604, que se titula Usa mi vida. Vamos a tener la siguiente lectura en la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículos del 16 al 21. ¿Me pueden acompañar haciendo esta lectura, hermanos, por favor? Dice así la palabra de Dios. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración, hermanos, dirigidos por nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos.
Vamos a tener nuestro momento de oración y incline pues su rostro, mis amados hermanos. Padre, te damos muchas gracias en este día, porque nuevamente nos das la oportunidad, el privilegio de reunirnos como tu pueblo. Queremos ponerlo en tus manos, nuestro culto, que sea agradable delante de ti y que sea bendición para nosotros, pues como tu pueblo. Reconocemos, Señor, que tú eres un Dios soberano, que controla el universo con el poder de tu palabra. Queremos agradecerte primeramente porque nos das un día muy especial. Sabemos pues que todos los días pues son especial, pero en especial pues en este día porque es el día cuando tu pueblo pues se reúne y glorifica y exalta tu nombre, Señor. Queremos rogarte, Señor, que este culto que estamos realizando, esperando que sea agradable delante de ti, Señor. Señor, queremos rogarte por los niños de nuestra iglesia y de otras iglesias también, Señor, y que en esta semana iniciaron ya su clase, una clase un poco diferente, es una clase virtual. Y Señor, sé que este tipo de cambio es difícil para los niños adaptarse, pero queremos rogarte, pedir tu misericordia, Señor, que bendigas a los niños de la iglesia Verite. Y también queremos ponerte en tus manos nuestras actividades que se nos acercan por el mes de la Reforma y nuestro aniversario de la iglesia Verite. Queremos rogar tu dirección, tu guía, Señor, que tú nos ayudes, como es un poco diferente a las cuales estamos pues acostumbrados a hacerlo anteriormente, que ahora es un poco diferente. Queremos rogarte, Señor, que nos des la capacidad y el conocimiento para poder hacerlo de acuerdo a tu palabra, Señor. Oramos por los expositores, oramos, Señor, para que sea de bendición para tu iglesia. Oramos por nuestro aniversario. Cada aniversario siempre damos una ofrenda especial. Queremos, Señor, que en este día toques nuestro corazón, que vayamos preparando, Señor, porque es para el extendimiento de tu reino, Señor. Nosotros confiamos en ti, nosotros dependemos de ti, Señor. Nosotros creemos que tú nos provees todo, Señor. Acudimos a ti, Señor, en este día, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Oramos por tu pueblo. Oramos que tú les des la convicción y la certeza en tu palabra. Pero también queremos orar por nuestro hermano Víctor Ponce,
En esta semana falleció pues su mamá. Queremos rogarte que tú le des paz y gozo, mi hermano Víctor. Sabemos que él está feliz porque sabe que su madre está en tu presencia, gozando, disfrutando esas ricas bendiciones que habla a través de tu palabra, Señor. Pero queremos rogarte por nuestro hermano Víctor, por sus hijos, que tú le des tranquilidad y confianza en ti, Señor. Oramos también por la economía de nuestro país, por la economía pues de tu iglesia. Señor, te rogamos que tú abras las puertas de los cielos y derramas tu bendición, Señor. Confiamos en tu palabra, Señor. Te rogamos que nos ayudes, cuidas, guardas a tu pueblo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Vamos a tener el tiempo de ofrendas, hermanos. Es un momento de agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado. Y en estos momentos que no podemos reunirnos para depositar en los alfolís las ofrendas y diezmos, hay dos formas. Una, regresando después de esta contingencia, podemos guardarlos y llevarlos después al templo y depositarlos en el alfolí o en la cuenta bancaria que aparece en el portal de la iglesia Berit. Ahí está el número de cuenta en donde podemos depositar estas ofrendas y estos diezmos. Dice ahí en 2 de Corintios 9, capítulo 9, versículos del 7 al 8, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Vamos a hacer una oración bendiciendo todas estas ofrendas y diezmos. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos porque tú eres el dueño de todo. Tú eres el dador. Gracias porque tú nunca nos has dejado y desamparado. Siempre has provisto, Señor, de todo lo necesario. Padre, trabajo, de salud. Padre, un hogar donde vivir, donde resguardecernos, Señor. Pero también en obediencia a ti, Señor, traemos estos diezmos, estas ofrendas, Señor, en gratitud. Te pedimos que las multipliques, Señor, que les des sabiduría a mis hermanos que la administran, Señor. Padre, y te agradecemos también porque podemos orar y pedir tu bendición para los hermanos que han quedado sin trabajo, Señor, también. Que tú les llenes, que les proveas de un trabajo, Señor. Y también como iglesia, Señor, que llenes de sabiduría a mis hermanos para la administración de todos estos dineros, Señor, para el extendimiento de tu reino y de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Hermanos, vamos a escuchar una participación especial.
Preparemos nuestros corazones, hermanos, para escuchar la palabra de Dios que va a estar predicada por nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos, y va a estar basada en el libro de los Hechos, el capítulo 18, versículos del 24 al 28. Y el nombre del tema del sermón o de la predicación es así: demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Buenas tardes, mis amados hermanos. Vamos a meditar la palabra de nuestro Dios. Les invito que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Hechos, capítulo 18, verso 24 al 28. Dice de esta manera: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque por la gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y en esta parte del libro de Hechos, en el capítulo 18, verso 23, habla del tercer viaje misionero de Pablo, que comienza en las regiones de Galacia, Frigia y la ciudad de Éfeso. El verso 23 dice, Hechos 18, 23, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y dice, y después de allí algún tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó Pablo en su congregación en Antioquía. El evangelista Lucas escribió el relato para dar un sentido de un movimiento inmediato al siguiente viaje misionero de Pablo, porque dice, después de estar allí algún tiempo, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Como sabemos, el enfoque principal del apóstol Pablo en este viaje, dice aquí la Biblia, era confirmar a todos los discípulos. Podemos notar que Pablo visitaba a todas las iglesias ya fundadas en trabajos misioneros previos. Esto también estaba incluida a todas las congregaciones como en Tarso, Derbe, Listra, Iconia y Antioquía de Pisidia. Pero lo que notamos aquí, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, dice, confirmando a todos los discípulos. Sabemos que Pablo, su pasión, no solamente era formar discípulos,
sino también confirmar en su fe en Cristo Jesús. Este trabajo fue importante para Pablo. Plantaba las iglesias, pero nuevamente volvía a visitar para saber cómo se encontraban las iglesias. Por eso dice confirmando. Quería saber cómo iba la iglesia, cómo iba creciendo la iglesia. En el verso 24 y 26 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente del Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Aquí encontramos una persona que se llama Apolos. Dice, un judío llamado Apolos. Mientras Pablo hacía su trabajo en Galacia y Frigia, este hombre llamado Apolos, dice la Biblia, que vino de Alejandría a Éfeso. En muchos sentidos, dice que era un hombre excepcional, era un hombre elocuente, era un hombre valiente, porque dice un judío llamado Apolos. Apolos, dice la Biblia, que era un hombre elocuente. Apolos era poderoso en las escrituras. Apolos había sido instruido en el camino del Señor. Apolos era de espíritu fervoroso. Eso significa literalmente hervir en el espíritu con la idea de rebosar de entusiasmo. Quiere decir que Apolos estaba feliz, estaba lleno de gozo, estaba rebosando de entusiasmo, porque dice aquí en el versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba enseñanza y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Dice que Apolos hablaba y enseñaba diligentemente con lo concerniente al Señor. Parece que Apolos, como muchos en sus tiempos, era un misionero llamado solo por Dios. Porque no tenemos ninguna indicación de que haya sido enviado o comisionado por alguna congregación o apóstol específico. Dice aquí, él simplemente llegó entonces a Éfeso. Por ejemplo, a Pablo, a Bernabé, fueron comisionados por la iglesia. Pero cambio a Apolos, no tenemos antecedentes si fue comisionado por una iglesia, sino, dice aquí, en esta parte de la Biblia, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Pero no nos habla que fue comisionado por la iglesia. Pero Apolos hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero las escrituras nos aclaran firmemente, dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Quiere decir que Apolos conocía solamente el Antiguo Testamento. Conocía la historia, la vida de Juan, y no tenía conocimiento del Señor. Vemos una vez más que su fama
y el trabajo de Juan el Bautista era ampliamente conocido por los judíos a través del Imperio Romano, llegando hasta ahora un trabajo tan lejano como Alejandría. Como Apolos conocía del trabajo de Juan el Bautista, es probable que predicara que el Mesías ya había venido y que debemos arrepentir y responder a Jesús, pero probablemente tenía poco conocimiento de la persona y la obra completa de Jesucristo. Apolos era un hombre con buena educación y que había viajado bastante. Podemos imaginar que en su juventud tal vez haya ido a Jerusalén, especialmente si tenía interés en el Antiguo Testamento. Y mientras allí estuvo bajo la influencia de la predicación de Juan el Bautista, dice aquí la Biblia, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Apolos no sabía mucho acerca de Jesús, pero lo que sí sabía, él no se quedaba quieto, él no se quedaba callado, lo enseñaba diligentemente. Ese es un ejemplo para cada uno de nosotros. Tenía una pasión atrevido. No sabía mucho acerca de Jesús, pero lo que sabía realmente lo emocionaba. Lo poco conocimiento que tenía, él lo compartía en la palabra. Lo que se menciona aquí es fervor. Y esto no solo significa habilidad de su parte, sino convicción basado en algo profundo, incrustado en su corazón. En el verso 26 dice, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutado públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. En esta parte de la Biblia encontramos un matrimonio que se llama Aquila y Priscila. Eran personas que tenían ya conocimiento de Jesucristo. Podemos decir que Pablo ayudó a Priscila y Silas para que conocieran al Señor. Este matrimonio, una vez que tenían ya conocimiento bien fundado, cuando escucharon a Apolos y este matrimonio, identificaron que algo le faltaba a Apolos. Dice en esta parte de la Biblia, dice, pero cuando le oyeron a Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron, escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran intensidad refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquila y Priscila. Pablo conoció a esta pareja que compartía su profesión de hacer tiendas en Corinto. Eso lo notamos en el verso 3, 18:3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba juntos. Quiere decir que Pablo y Priscila y Aquila hacían tiendas, eran del mismo oficio. Ellos fueron con él desde Corinto hasta Éfeso, y Pablo los dejó allí mientras él continuaba hasta a Cesarea, Jerusalén y Antioquía. Entonces cuando Aquila y Priscila escucharon la predicación, las enseñanzas que estaba compartiendo Apolos, dice que le tomaron aparte
y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquila y Priscila hicieron algo de mucho valor para el reino de Dios. Ayudaron a alguien que tenía pasión por Dios, algo de poder en servirle. Sin embargo, tenía un conocimiento, Apolos, un poco limitado, pero damos gracias a Dios que este matrimonio ayudaron a Apolo para explicar más profundamente las Escrituras. Pero lo que notamos también en Apolos, era un hombre humilde, porque se dejó de enseñar. No había orgullo en él, no había vanagloria en la vida de Apolos. Y Priscila, Aquila ayudaron a Apolo. Los hermanos le animaron, escribieron a los discípulos que le recibiesen. Con la instrucción de Aquila y Priscila y las cartas de referencia de la iglesia en Éfeso, Apolos sirvió efectivamente en Acaya, especialmente entre los judíos opositores, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Cuando Apolos fue a la región de Acaya, probablemente significa que fue a la ciudad de Corinto en la región de Acaya, por lo que Pablo escribió en 1 Corintios. Aparentemente este joven tuvo un notable ministerio allí. Apolos fue a Corinto a regar lo que Pablo había plantado. A pesar de que algunos corintios se obsesionaron con Apolos con un espíritu divisivo, porque recordemos que Pablo escribe la carta a los corintios, porque los corintios empezaban a seguir a Pedro y a Apolos y pues a Pablo. Entonces Pablo tenía que corregir ese problema que estaba en la iglesia de Corinto, porque seguramente la iglesia de Corinto admiraba de Apolos, porque era un hombre que sabía comunicar las cosas, sabía hablar de las cosas, enseñaba de la palabra de nuestro Dios. Pero Pablo quería corregir eso. El que debe seguir a la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Eso no quiere decir que no valoramos a una persona que tiene conocimiento, valoramos, pero el que debemos seguir es a nuestro Señor Jesucristo. Apolos era judío y es descrito como elocuente y de espíritu fervoroso. Él también con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos y demostrando con las Escrituras que Jesús era el Cristo. Es interesante cómo Apolos, ¿dónde basaba sus enseñanzas? Dice aquí, y demostró con las Escrituras que Jesús era el Cristo. La base de sus enseñanzas, la base de su predicación de Apolos era las Escrituras. Entonces todo predicador, todo el que quiere comunicar a Jesús, tiene que basarse en la palabra de nuestro Dios. Porque no nos podemos basarnos en un libro, pues en un cuento, sino debemos basarnos en la palabra de nuestro Dios. Por eso Apolos dice aquí, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Salvador. Y es lo que estaba haciendo Apolos, demostrando
a través de las Escrituras. Nuestro punto de arranque tiene que ser a través de las Escrituras. Si vamos a comunicar las verdades, si vamos a predicar a Jesucristo, si vamos a predicar del perdón, tiene que salir de la palabra de Dios. Nuestra base es la palabra de nuestro Dios. Apolos era un hombre elocuente, sabía hablar, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, Priscila y Aquila, cuando escucharon que estaba predicando Apolos y sentía pues este matrimonio que algo le faltaba a Apolos, entonces Priscila y Aquila ayudaron a Apolos. Una vez que Apolos tenía ya un conocimiento profundo de las Escrituras, entonces Apolos predicaba. Pero su base de su predicación es las Escrituras. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Recibid la bendición, mis amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Vamos a tener a continuación, hermanos, la doxología, donde está en el himnario presbiteriano el himno 435 a la Divina Trinidad.